Dios les bendiga, muy buenos días. Mi nombre es Jimmy Lozano y yo les voy a hablar sobre la dispensación de la promesa. Esta dispensación tuvo su origen cuando Dios realizó el llamamiento a Abraham. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Aquí Dios le dice a Abraham que debe salir de su tierra y de la casa de su padre hacia la tierra que Dios le mostrará y recibirá una bendición y será de bendición. Esta dispensación tuvo un tiempo de duración de 430 años. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, describe cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Y en ella está todo el contexto de esta dispensación. Leamos los versículos. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Podemos entonces determinar que hay 4 partes fundamentales de esta promesa. La primera parte es que hará de Abraham una gran nación. La segunda es que bendecirá a esta nación y a Abraham también. La tercera parte es protección contra los enemigos. Y por último, emite la promesa de un Salvador para el mundo, o una bendición para todo el mundo. Con respecto a la primera parte de esta promesa, vemos que hubo un cumplimiento, ya que de Abraham salió la nación de Israel. Luego la segunda parte, que habla sobre que bendecirá, va a bendecir a la nación y lo va a bendecir a él. Vemos cómo Abraham recibió una bendición al poder convertirse en padre, cosa que era imposible ya que su esposa era estéril. Asimismo, la nación que salió de Abraham, la nación de Israel, recibió también la bendición de ser el pueblo de Dios. El tercer aspecto, que es la protección contra los enemigos, vemos como Dios a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel fue el que brindó protección y salvación a esta nación ante todos los ataques de los pueblos enemigos y todas las maquinaciones de Satanás en contra de este pueblo. Aún hoy en día el Señor sigue protegiendo a esta nación. Y por último, pero la primordial de todas las promesas que fueron dadas a Abraham, es la bendición a todas las naciones del mundo. Esto era un anuncio de que de la simiente de Abraham vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y así vemos cómo nuestro Señor Jesucristo viene de la simiente de Abraham. Podemos constatar eso en el libro de Gálatas, en donde dice que Jesús viene de esa simiente. Podemos ahora ver cuáles fueron las características de este periodo de 430 años que duró la dispensación de la promesa. Lo primero es la condición del hombre. El hombre tenía una conciencia plena en la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre que habitó en este periodo estaba consciente de cuál era la promesa que Dios había dado a Abraham. Lo siguiente es el fracaso. ¿Cuál fue el fracaso de las personas que habitaron en este periodo de tiempo? Es sencillo. El fracaso de las personas de este periodo fue abandonar la tierra prometida. Abandonar Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham y que Abraham prometido para la descendencia. Vemos como Abraham en 2 oportunidades salió de la tierra, no le fue bien y debió regresar a ella.
Asimismo, los descendientes de Abraham repitieron exactamente el mismo patrón. Debido a la carencia o a la escasez de alimento, ellos se fueron huyendo de la tierra hacia Egipto y allí vivieron diferentes vicisitudes. Lo otro que podemos resaltar es el juicio. ¿Cuál fue el juicio que Dios dio a las personas de este periodo debido a el fracaso que tuvieron en el cumplimiento de las ordenanzas de Dios? Definitivamente el juicio de Dios para las personas de este periodo fue el cautiverio, la esclavitud que tuvieron en Egipto. Todo lo que padeció el pueblo de Israel en Egipto fue el juicio de Dios para su vida. Vemos también cuál fue la provisión de Dios en este periodo. Inicialmente vemos la provisión de Dios manifestada con el carnero que Dios proveyó a Abraham para que no sacrificara a su hijo. Y la siguiente provisión de Dios la vemos con el llamamiento de Moisés como el Salvador, el que sacaría al pueblo de Egipto de la esclavitud. ¿Cuáles fueron los medios de salvación manifestados en este periodo de la dispensación de la promesa? Primeramente, la fe. Vemos cómo Abraham se convirtió un poco más adelante en una persona considerada como el padre de la fe. Vemos que la entrega que él dio a Dios fue el factor que lo marcó, identificó para el resto del mundo, para el resto de la humanidad, como el padre de la fe. El no dudar en sacrificar a su hijo, sino hacerlo por cumplir el mandato que Dios le había dado, le dio una característica de obediencia y de sujeción a Dios que hasta hoy en día es referencia para cada uno de nosotros. El siguiente medio de salvación que vemos es la sangre. El sacrificio y el uso de la sangre representa en esta dispensación también la salvación. Por ello vemos cómo Abraham sacrificó a ese cordero para que existiera el sacrificio agradable a Dios. Asimismo, el pueblo de Israel celebró la Pascua y con la sangre del cordero pintaron el dindel de su puerta para que el ángel de la muerte no los tocara, obteniendo así la salvación prometida de Dios. Podemos observar también dos tipos de Cristo en esta dispensación. El primer tipo de Cristo es representado por Isaac cuando iba a ofrecer su vida como sacrificio a Dios, siendo semejante a lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, morir en sacrificio por nuestros pecados. La otra referencia o tipo de Cristo es la celebración de la Pascua que hicieron los judíos, ya que esto sería representativo también de lo que sucedería un tiempo más adelante en la cruz del Calvario, que gracias a la sangre de Jesucristo podemos ser salvos. Es importante resaltar cómo fue el proceso de cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de Abraham y cómo fue la transición en este periodo de la dispensación de la promesa. Inicialmente, Abraham recibió un cambio de nombre por parte de Dios a Abraham. De Abraham vino su hijo Isaac, quien engendró a Jacob. Jacob, al igual que su abuelo Abraham, recibió un cambio de nombre por parte de Dios, quien dejó de llamarlo Jacob y lo llamó ahora Israel. De la simiente de Israel nacieron las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus fueron las que constituyeron o conformaron el país, la nación de Israel, el pueblo elegido por Dios. Posteriormente, estas 12 tribus serían las que
entraran a Egipto, siendo para ese momento un total de 70 personas pertenecientes a cada una de estas tribus que entraron a la tierra de Egipto cuando José era el gobernador de esta nación, y luego quedaron allí cautivas como esclavos de los egipcios. Más adelante dice la Biblia que ellos se multiplicaban, mientras más los oprimían, más se multiplicaban y llegaron a ser miles de personas. Las tribus igual mantuvieron su identidad en este tiempo, y cuando Moisés los libera de Egipto, los saca hacia la tierra prometida de la cual ellos ya habían salido anteriormente, mantienen la identidad de cada una de sus tribus. El final de esta dispensación ocurre cuando el pueblo de Israel en el monte Sinaí acepta de forma temeraria ser el pueblo de Dios. Cuando hablamos que acepta de forma temeraria ser el pueblo de Dios, es que en ese momento el pueblo de Israel estaba consciente de todo lo que implicaba servir a Dios de forma correcta y tenían temor de hacer lo incorrecto delante de Él. Así vemos cómo finaliza la dispensación de la promesa e inicia una nueva dispensación. Dios le bendiga y Dios le guarde.